Hebreos capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 26. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, queremos dar gracias por palabra que siempre es real, viva, eficaz. De ella, Señor, nos hablas. Gracias por los hermanos que han venido, por cada visitante. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a cada uno. Usa tu palabra, Señor, y pedimos que tu iglesia sea edificada. Ayuda, Señor, a cada uno de los que escucha a estar atento, receptivo al mensaje, y pedimos la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre santo de tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Moisés es uno de los grandes personajes que tenemos registrados en la Escritura. Cuando miramos el relato del Antiguo Testamento, sabemos que al final del Pentateuco, dice la Biblia que no se levantó otro hombre como él. No hubo un hombre que tuviera tal privilegio de hablar cara a cara con Dios. Cuando Dios hablaba con un profeta, lo hacía a través de visiones, sueños, a través de figuras, pero con Moisés hablaba cara a cara. Eso significa una intimidad. Porque mismo Dios le dijo a Moisés, ningún hombre verá mi rostro y vivirá. Quiere decir entonces que se está refiriendo allí la Biblia a que escuchaba claramente la voz de Dios. Era de tal forma la comunión que tenía este hombre mencionado en el Antiguo Testamento, que Dios le hablaba de una forma abierta, clara. Fue él el que recibió toda la revelación de cómo debería efectuarse el tabernáculo. Lo hemos estudiado en las escuelas dominicales. Así que entonces Moisés es uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento. No solo esa facultad que tenía esa relación con Dios, fue él el que Dios designó para libertar al pueblo de Israel. Estaba el pueblo de Israel esclavo en Egipto 430 años y Dios decide levantar a Moisés como aquel que Dios designó para ir a Faraón y decirle, deja ir a mi pueblo. Ese fue Moisés. Pero cuando miramos un poco acerca de la conducta de Moisés, también mencionada en Hebreos capítulo 3, vamos allí, versículo 2, podemos apreciar un poco cómo era el carácter de este personaje llamado Moisés. Capítulo 3 de Hebreos, versículo 2. El cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Note eso. Palabras que Dios permite que queden registradas allí, mencionando la fidelidad. El autor de esta carta hace un contraste entre la superioridad de Cristo versus la inferioridad de la ley del antiguo pacto, pero no por eso deja de mencionar la enorme fidelidad de Moisés. Dice que Moisés era fiel en toda la casa de Dios. Imagínense esa expresión. Esto nos habla acerca de su carácter. Hemos mencionado hace un momento acerca de la íntima comunión que tenía con Dios. Dios le hablaba de esa forma. Él fue el encargado de traer la ley. Él fue el encargado de mostrar al pueblo cómo se debería servir. Él fue el encargado de dirigir al pueblo en esa peregrinación en el desierto. Ese era Moisés. Pero aparte de eso, hermanos, en este capítulo 11 de Hebreos que hemos leído hace un momento, los versículos con los cuales empezamos en esta hora mencionan acerca de un poco más de la vida de Moisés. No solo lo menciona como alguien fiel, sino que aparece en la comúnmente llamada lista de los héroes de la fe. Todo este capítulo 11 menciona grandes personajes. Hombres, mujeres, unos mencionados por nombre, otros se menciona únicamente lo que hicieron, pero todos ellos catalogados como hombres de fe. Ese es el contexto del capítulo 11, la fe. Por eso el autor comienza mencionando qué es pues la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y después de decir de que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos y comienza a dar los ejemplos. Por la fe Abel y así sucesivamente hasta el final de ese capítulo. Moisés entonces refleja fe, pero teníamos que pensar de a dónde obtuvo tal fe Moisés. Especialmente en este capítulo 11, tenemos que decir claramente que la fe que tuvo Moisés le fue transmitida. Esa fe que cuenta aquí Hebreos capítulo 11 comienza mencionando que estuvo en sus padres. Miremos una vez más. Vaya conmigo al capítulo 11 de Hebreos, versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Sabe esta fe que tiene Moisés? Le fue transmitida por sus padres. Antes de mencionar el autor, las hazañas de Moisés, como dice de que entendía cuál era su plan,
entendía cuál era el pueblo de Dios, rehusó todo lo de Egipto. Primero comienza mencionando la fe de los padres de Moisés. Había un decreto en aquel tiempo de que todo niño varón que naciese en Egipto debía ser botado a las aguas del río. Tenía que morir, había un decreto de muerte. Y dice que los padres de Moisés, no temiendo el decreto del rey, de Faraón, lo escondieron por 3 meses. ¿Sabe que hay algo importante que tenemos que tener en cuenta? Y es que la fe que tuvo Moisés le fue transmitida. ¿Cómo le fue transmitida? Por algo que lamentablemente hoy no se encuentra en el cristianismo moderno. Muchos padres hoy en día se olvidan de su papel, pero más que de su papel, vemos la influencia de los padres de Moisés. Sobre eso precisamente quiero hablarles los próximos minutos. Quiero mencionar este mensaje para ustedes que lo escuchan, hablar de lo que he titulado la influencia de los padres. Es algo que siempre la Biblia menciona, hermanos, no es algo nuevo. En la Biblia se presenta la influencia de los padres. No solo por ser los padres, sino porque Dios los ha colocado en tal nivel de autoridad. Cada padre, cada madre tiene una influencia, sea buena o sea mala. Y en las páginas de la Biblia se menciona. Capítulo 5 del Génesis nos menciona acerca de que la influencia de los padres es innegable. No se puede negar, hermanos. Capítulo 5 del libro del Génesis, miremos el versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Sabía usted que la influencia de los padres o los hijos no solo abarca lo físico, sino también tiene que ver en ocasiones con el carácter? Aquí dice la Biblia claramente de que Adán vive 130 años y engendra un hijo a su semejanza. Eso se refiere no tanto a la parte física, porque el hombre fue creado a semejanza de Dios y Dios no tiene cuerpo. Se refiere a facultades morales, se refiere al carácter. En pocas palabras, la influencia de los padres no solo implica lo físico porque participan de su genética, sino también tiene que ver con la personalidad. ¿Ha notado usted ejemplo de hijos que tienen el mismo carácter de sus padres? Hay padres que son impulsivos y los hijos son impulsivos. Hay padres que son soberbios y sus hijos son soberbios. Esto nos lleva a pensar que los padres engendran tanto la parte física como espiritual del nuevo ser. Adán fue creado a imagen, semejanza de Dios. Luego vinculan el pecado a su vida y pasa el tiempo, 130 años exactamente, y nos dice la Escritura que engendró un hijo a su semejanza, es decir, le transmitió. ¿Qué fue lo que le transmitió? Primeramente, el pecado heredado. Los padres tienen tal influencia en lo físico, en la personalidad. Hay muchos hijos que se parecen, no solo físicamente, sino también en el carácter. Los hijos heredan, por ejemplo, los talentos. ¿Sabía usted eso? Hay familias donde todos son músicos y el hijo hereda ese talento. Capítulo 4 de Génesis, miremos lo que dice la Biblia, versículos 20 y 21. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Mire cómo dice la Biblia, mencionando que descendían de ciertas familias, unos dados a la música, otros dados a criar ganados, pero los vincula con la influencia de sus padres. Así que entonces, hay algo que tiene que ejercerse con mucho cuidado, y es que Dios ha provisto a los padres con una influencia. No solo física, también en la personalidad. ¿Ha visto usted hijos de pronto que tienen el mismo mal carácter de sus padres? Su padre es un iracundo y el hijo es un iracundo también. El padre es mal hablado y el hijo también. ¿Ha notado usted eso? Precisamente a eso nos referimos, la influencia. Ezequiel capítulo 16, dice la Biblia en el versículo 44. He aquí, todo el que usa refranes te aplicará a ti el refrán, que dice, cual la madre, tal la hija. Fíjese eso. Hasta es un refrán y mire, está en la Biblia. En pocas palabras, tal y como es la madre, tal es la hija. Y muchos padres que no comprenden eso, no se saben aprovechar en el buen sentido de la palabra de eso. Es más, lo que hacen es ejercer una influencia mala hacia sus hijos. Este ejemplo de influencia lo vemos reflejado en la vida de Moisés. Hebreos capítulo 11 nos dice sobre esto. Miremos algunas cosas importantes. ¿Qué tanta influencia ejercieron los padres de Moisés llamados Amram y Jocabed? Miremos qué dice. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Para poder comprender un poco acerca de la influencia ejercida de parte de los padres de Moisés hacia él, tendríamos que hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde obtuvo su fe con la cual se identificó? Piensen ustedes en eso. No pudo ser de Egipto, tuvo que haberla transmitido sus padres. La otra pregunta, ¿cómo supo que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios? ¿Dónde lo supo? Se lo enseñaron sus padres. ¿Cómo supo de que había un galardón? Porque dice que hasta experimentó y esperó el galardón. ¿Por qué tenía tal valor para él las cosas espirituales y no los tesoros de Egipto? Porque para ese momento, cuando estaba allí, Egipto era potencia. Tenía todas las comodidades. Podría haber llegado a ser faraón, porque no es que fue adoptado por la hija de faraón. ¿Cómo supo todo eso Moisés? ¿Cómo supo que el Dios verdadero era el Dios de los hebreos? ¿Cómo supo que su pueblo era el pueblo de Israel? ¿Cómo supo de que había un galardón? ¿Cómo pudo entender donde en Egipto se adoraba al sol, se adoraba a los gatos, se adoraba a las ranas como dioses? ¿Cómo pudo saber de que había un Dios que es invisible, del cual dice la Biblia que se sostuvo Moisés como viéndolo? ¿Cómo lo pudo saber? La única respuesta es la influencia de sus padres. El periodo de la vida de Moisés se divide en ciclos de 40 años. 40 años estuvo en Egipto, 40 años estuvo en el pueblo y murió a los 120 años. Así está, de formación en Egipto, en el desierto, para un total de 120 años. Comparando todo el proceso que estuvo hasta su salida, porque dice que se fue, como dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Estuvo hasta sus 40 años en la tierra de Egipto. ¿Qué es eso comparado con lo que dice exactamente el versículo 23? Mire lo que dice. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Todo esto, hermanos, nos lleva a pensar algo. 3 meses en el cuales ya no pueden esconder a Amram y Jocabed, a Moisés, y deciden hacer una arquilla y botarlo al río, ¿se acuerdan? Lo encuentra la hija de Faraón y después ahí está su hermana María. ¿Quieres que te llame una nodriza para que lo críe? La misma madre de Moisés. Ella le da la orden, la hija de Faraón, tómalo, cuídamelo hasta que sea destetado. Generalmente era a los 3, 4 años. Luego de ese tiempo debía ser llevado a la hija de Faraón y allí se quedaría en el palacio de Egipto. Suponiendo, hermanos, siendo un poco condescendientes, suponiendo que en el caso de Amram y Jocabed tuvieron a su hijo hasta los 7 años, eso es exagerar, porque sería máximo por ahí a los 4 o 5 años. 3 meses escondido hasta que fue destetado, pero soy un poco más condescendiente, hasta los 7 años. Luego de los 7 a los 40, 33 años estuvo en Egipto, siendo enseñado. Allá, como dice el mismo Esteban en su discurso, le enseñaron las letras, era hombre poderoso en palabras. Aprendió la ciencia de los egipcios, aprendió los dioses de allá, aprendió el idioma. Esa fue la razón por qué después cuando lo envía y el Señor le dice que es que soy torpe de palabra, porque había perdido el acento hebreo, no era porque era tartamudo, como dicen algunos. Lo perdió en ese tiempo, pero ahora después de todo ese tiempo sigue teniendo las mismas convicciones. Nos dice el libro del Éxodo que un día sale y encuentra a un egipcio que está maltratando a un hebreo. Y eso comenzó a provocar en él un celo y dice que resultó hasta matando al egipcio. Esta fue la razón por la cual tuvo que huir. Porque seguramente, como dice el versículo, la ira de Faraón, cuando supo que había matado a uno de su pueblo, estaba en serios problemas Moisés. Todo esto para mostrarle a ustedes la influencia tan acérrima de Amram y Jocabed. ¿Cuánto tiempo tiene usted sus hijos? Generalmente hasta los 18, algunos hasta más. Y es terrible, hermanos, pensar que padres cristianos tienen a sus hijos 18 años y tenemos aquí en la iglesia hijos incrédulos, inconversos. ¿No es una vergüenza? Hasta los 18, 20, 21, 22 y todavía usted como padre batalla con su hijo inconverso. ¿No es una vergüenza? ¿Dónde está su influencia? Compare, ¿qué son los 5 años, siendo condescendiente exagerado, con los cuales estuvo Moisés con Amram y Jocabed, con los 30 y tantos restantes, vámonos 35, que estuvo siendo expuesto allí a lo que decían en Egipto? La balanza se desequilibra, ¿no? Pero ¿sabe? Fue mucho mayor la influencia de esos cortos años en la vida de Moisés por parte de sus padres que todo ese periodo largo de más de 30 años que pudo provocar Faraón y todo lo que aprendió allí. Hermanos, hay algo raro, hay algo que cada padre en este día debe sacudirse hoy. No puede ser que tenga usted sus hijos 20 años en su casa y usted no sea influencia para llevarlos a los pies de Cristo. Hay algo raro. Hay un problema y hay una deficiencia en su cristianismo, seguramente. ¿De a dónde aprendió Moisés? Lo del galardón, lo del pueblo de Dios. ¿De a dónde sabía de que allí estaba el pueblo de Dios? Después de tanto tiempo, lo que le enseñaron sus padres jamás se lo olvidó. La influencia de un padre
Pero ¿sabe hoy en día quién es el que manda en la casa? Los hijos. Es al contrario hoy en día. Hoy en día los hijos influencian a los padres. Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza que haya un padre que no sea capaz de influenciar a su hijo para llevarlo a los pies de Cristo. Y algunos dicen, ojalá cumpla los 18 y se vaya rápido. Ese es el pensamiento anticristiano que tienen algunos. Ya esperamos, está tan rebelde, ojalá cumpla 18 rápido y se largue. Eso no dicen algunos así. Qué vergüenza, hermano. No hay influencia. No hay influencia de los padres hacia los hijos. Amram y Jocabed aprovecharon bien esos cortos años. El corazón de Moisés estaba tiernito y ellos aprovecharon ese tiempo sabiendo que era corto. Y después de tanto tiempo, vemos tal carácter de este hombre. Se habla mucho de Moisés, qué gran hombre, pero miremos el trasfondo. Qué gran hombre. Entregaron a la Biblia, a la sociedad, a Amram y Jocabed. Allí hicieron un buen trabajo. ¿Qué le está entregando usted a la sociedad? ¿Un delincuente más? Eso es lo que están entregando. Usted es permisivo, no hay normas. ¿Qué está entregando usted a la sociedad? ¿Un vago más? Todo es internet, todo es videojuegos, no hace tarea su hijo, no se sujeta a nadie. ¿Qué está entregando usted? ¿Un pandillero más? ¿Qué está entregando usted como madre? ¿Una hija, madre soltera más de tantas que hay en las estadísticas? ¿Qué está entregando? ¡Qué poca influencia! Y cada padre, mire, ese es el propósito de este mensaje, cada padre debería sacudirse y arrepentirse hoy. Señor, ¿por qué no soy influencia para mis hijos? ¿No es el mismo Dios de la Biblia? ¿El mismo de Amram y Jocabed es el mismo Dios suyo? ¿Cuál es el problema entonces? Su influencia. Usted no es un buen cristiano, usted no es un cristiano comprometido, usted no ora, usted no es fiel a Dios, no hay esa gracia de Dios en su vida operando. ¿Cómo va a poder llevar a sus hijos a la salvación? ¿Usted no estudia la Biblia? ¿Usted es un rebelde a Dios? ¿Cómo va a poder? ¿Cuál autoridad tiene? Luego le echan la culpa a la sociedad. Es fácil echarle la culpa a la sociedad. Es que la sociedad, el diablo, es que el diablo. Esos son factores secundarios que evidencian una raíz, la poca influencia de los padres. ¿Qué tan influencia es usted? ¿Tiene usted un hijo viviendo todavía bajo su techo? Y usted dice, tiene 20 años y no ha podido en 20 años ser influencia para llevarlo a Cristo. Debería sonrojarse. Tiene 15. ¿No le ha bastado 15 años para llevarle a los pies de Cristo? Es lamentable, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque hay un cristianismo deficiente en los padres. No es otra la problemática que se presenta. No es la sociedad que está tan cruel, hermanos. Es principalmente la poca influencia. En la vida de Moisés lo vemos con tales convicciones, hermano. Nunca se le olvidaron. ¿Cuánto daño hacen los padres? Sépalo o no lo sepa, usted es influencia. Si no es espiritual, ya sabe qué tipo de influencia es usted para su hijo. Dice, bueno, yo no soy influencia espiritual, le queda una sola opción. Para el mundo, para el pecado y malos ejemplos. Pero es influencia, igual. Ningún padre aquí se escapa de esa realidad. Usted es influencia, buena o mala, pero es influencia. Y eso pasó en la vida de Moisés. Tanto tiempo ha pasado, corto, mire, y le marcaron esas palabras. La enseñanza. ¿No creen que tomaban Amram y Jocabed a su hijo y le decían, porque eran esclavos, acuérdense que estaban allí, esclavos, y le enseñaban a su hijo, un día vas a ir al palacio de Egipto, allá se cree que el sol es Dios, pero no, el Dios de la Biblia es todas esas cosas. Un día vas a aprender que se debe adorar a la rana, porque cada una de las plagas que vienen sobre Egipto, Dios dijo, juzgaré a Egipto por sus dioses. Cada una de esas plagas eran dioses de ellos. Allá en Egipto se cree que la rana es Dios, pero mira, hijo, Dios es el creador de todo, y comenzaban a enseñarle. Y nunca eso cambió. Hoy en día la universidad le gana a los padres. Acuérdate que el Big Bang, no hay Dios, la Biblia es falsa y eso tiene más influencia en el corazón de un joven que el padre. Vergonzoso, ¿no? No existe, la Biblia es falsa, eso es mentiras, del infierno no es. Eso es que manipulan a la gente, lo atemorizan para... Y tiene más influencia eso. La vida de Moisés entonces, hermanos, nos enseña eso. La influencia de los padres. Y usted debería orarle a Dios, Señor, que yo pueda ser influencia para mis hijos. Pero comience con el ejemplo. Póngase en serio, deje de andar jugando al cristianito. Usted quiere que su hijo sea un buen cristiano y usted es un mal cristiano. Póngase en serio con Dios. Comprométase. Dios le va a dar autoridad y gracia para que usted pueda guiarles. De lo contrario, ¿cómo? No solo en la vida de Moisés vemos esto. ¿Qué tal el ejemplo de Timoteo? Segunda Timoteo, capítulo 1. Otro ejemplo de lo que puede producir la influencia en un hijo. Cuando Pablo habla de Timoteo en la segunda carta que le escribe, le dice de esta forma, segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Trayéndote a memoria la fe no fingida. Timoteo, pocas palabras, eres un buen cristiano. No eres de alguien de esos que aparenta, pero no es. Pero la verdad de todo esto es de que esa fe no fingida habitó primero en tu abuela y en tu madre. Influencia, ¿no? Tenía buen testimonio. Lea ese libro de Hechos, donde dice que todos hablaban bien de Timoteo. La influencia de su abuela y su madre, enseñándole. Este fue un fiel colaborador del apóstol Pablo. Este fue pastor de la iglesia en Éfeso. Pablo le rogó que se quedara allí. Imagínense quién fue. ¿Pero dónde empezó todo? Influencia de su abuela, su madre. Pero también, hermanos, tenemos ejemplos de malas influencias. ¿Sabía usted eso? Dice la Biblia en Mateo capítulo 14, los versículos 6 hasta el versículo 11.
Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Versículo 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Versículo 11. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó ¿a quién? A su madre. Terrible, ¿no? Mire la influencia de una mamá dándole malos consejos a su hija. Mira hasta dónde la llevó. ¿De a dónde se le ocurrió? No se le ocurrió a ella. No sabía qué pedir. Era tan buena la oferta de Herodes, le voy a dar lo que quiera con juramento. Grandemente. Le prometió y ella no sabía qué pedir. Y claro, ahí estaba una madre, ¿cierto? Como siempre las madres con sus buenos consejos, ¿no? Que su consejo no fue para bienestar de su hija, sino para el suyo. Porque esta mujer le tenía odio a Juan. Porque Juan amonestaba a este hombre, Herodes, por andar de incestuoso. Le había quitado a la mujer a su hermano. No te es lícito tenerla. Y eso había causado odio en el corazón de esa mujer. ¿Y sabe qué se le ocurrió decir? Pide la cabeza de Juan el Bautista. Una vez más, una influencia. En este caso, mala. Las madres influenciando a sus hijas de una forma negativa. No se deje. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Hay problemas en su hogar? No se deje. Pague usted con la misma moneda. Esas son las Herodías de hoy en día. Aconsejando a su hija: no, usted también puede. No se someta a nadie. No le haga caso a su papá. Así hay madres alcahuetas que son como Herodías, con malos consejos. Bueno, no importa, ¿sí o no? Y creen que está haciéndole un favor, pero le hicieron fue un mal. Porque es tan culpable aquel que le quitó la cabeza como el que dio el decreto, como la que confabuló eso, como la que pidió eso. Todos tienen culpa ahí. Imagínense ustedes ser esta muchacha de inocentona, porque las hijas creen todo lo que dice la mamá. Ese es otro problema que tienen que corregir las hijas. Que porque lo dice mamá, ya está bien, no siempre. Sobre todo si tiene la Biblia, mire lo que dice la Biblia. Porque a veces la mamá se pega una que otra escachadita, ¿no? Entonces ella cree: no, pues es mamá, debe tener razón. Culpable del asesinato de Juan el Bautista. Se lo amplío un poquito más para que usted se vea lo grave que fue aquella ocasión. Cristo dijo en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 11, que de los nacidos de mujer no había otro mayor. Imagínense eso, que Juan el Bautista. O sea, de todos los personajes, el mayor era Juan el Bautista. Eso lo dijo Cristo. Imagínense, de los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Y ahora esta muchacha, influenciada por su madre, es culpable de mandarle a quitar la cabeza a aquel del cual no ha habido otro mayor de los nacidos de mujer. ¿Ve la gravedad del asunto? La influencia negativa de una madre. ¿Cree usted que no es influencia? Usted es influencia, quiera o no quiera aceptarlo. Es influencia con sus actos. ¿Por qué sus hijos se comportan como se comportan? Su influencia. ¿Por qué las muecas que hacen sus hijos? Las malas actitudes. Usted es culpable de eso, su influencia. ¿Por qué hablan como hablan? ¿Por qué hacen lo que hacen? No diga que no sabe. Influencia. Ojalá cada padre en este día y cada madre pudiera decir delante del Señor: la verdad es que yo he sido una mala influencia. ¿Tiene usted un hijo rebelde? Cuestiónese. ¿Fue usted rebelde a lo mejor? ¿Dio malos ejemplos? Y ahora, cuando ya está pagando las consecuencias, le echa la culpa al diablo. O mejor, ojalá crezca rápido y, claro, entregarlo al mundo es lo más fácil, ¿cierto? Ojalá esté bien lejos, ¿sí o no? Y así arreglamos el problema. Se arreglará el problema temporalmente, pero tiene un problema con Dios. Dios le va a demandar un día a usted la influencia, porque Dios lo ha colocado como influencia. Note que eso se ve desde temprana edad. Lo más normal es que el hijo quiera parecerse al padre. ¿No se comienza a notar eso? Y algunos padres comienzan a enseñarle sus mañas a los hijos. Las groserías, la irresponsabilidad, y se jactan. Ay, mire, ay, la misma palabra que yo digo, ¿ha escuchado usted eso? Qué tontería, hermano. Qué necio. Porque no saben discernir lo que es ser influencia. Moisés llegó a ser quien fue, claro, por el plan de Dios. Pero lo interesante es que Dios utilizó a sus padres. Usted dirá: no, pues si Dios quiere lo cambia, eso sí. ¿Qué tal si no? Pensemos en el capítulo. Si no hubiera habido una Anran y una Jocabed. Porque a veces decimos: no, Dios es soberano, Dios puede hacerlo todo. Sea yo un borracho, un mal ejemplo, pero Dios puede cambiar. Esa es la excusa de algunos, para dejar de lado su responsabilidad. Pues yo ya le he dicho, él ya sabe, sí, su influencia ¿dónde está? ¿Cuánto hace que está su hijo en su casa y usted no ha podido llevarlo a los pies de Cristo? ¿No hay algo deficiente? ¿Cómo puede ser, hermano? Eso tenemos que preguntarnos. ¿Cómo puede ser que si soy un buen cristiano, una buena cristiana, si yo obedezco a Dios, no tenga yo autoridad, gracia, para que por lo menos quiera decir: ay, sí, mi papá, mi mamá es un buen cristiano, una buena cristiana, ¿no cree? Dicen lo contrario. Hay un problema del cristianismo. ¿Sabe que es tan serio esto de la influencia? Que ese fue el pecado por el cual Dios juzgó al sacerdote Elí. Ahí está, léaselo en la casa. Busquen el libro de Samuel en el capítulo 3, en el primer libro, versículos 11 al 14. Y Dios le dijo que iba a juzgarlo por lo que él ya sabía. Porque no estorbó a sus hijos, no fue influencia para ellos. Terrible, ¿no? Vino un juicio terrible. El juicio fue tan tremendo que le dice Dios que no habría en su casa un anciano. Todos morirían en edad viril. Se lo dijo. Eso fue parte del juicio. Terrible, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque ese escuchaba
y no se preocupaba de ser influencia. ¿No se preocupa usted porque el mundo está influenciando más a su hijo o a su hija? ¿No le preocupa eso? ¿No le preocupa de que puede más un amigote con sus consejos que usted que da hasta cantaleta y no pasa nada? ¿No le preocupa eso? Si esa es su preocupación, usted tiene que decir, Señor, hay un problema, no soy influencia. Venir al Señor y decirle, ayúdame Dios para ser influencia para mi hijo. Sembrar los valores espirituales, llevarlo a la conversión, porque no crea, hermanos, que es únicamente trabajo de la iglesia le va a ayudar, pero ¿quién es la responsabilidad principal de la influencia a los padres? De llevarle los pies de Cristo, de mostrarle un buen ejemplo, mostrarle a Dios con la Biblia y en sus caminos también, porque algunos hablan y no hay nada más pésimo que un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Así están algunos. Buenos consejos, pero malos ejemplos. No hay nada que dañe más el corazón y vuelva rebelde a un joven que eso. Un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Eso está dañando mucho. ¿Qué tipo de influencia es usted? Usted tiene influencia. ¿Cuántas de las mañas, resabios que tiene su hijo adolescente, usted es el culpable? Piensen en eso nomás. Hoy es el día que le diga, Señor, ayúdame. Obra primeramente en mi corazón. Cámbiame a mí para que yo pueda ser una buena influencia. Nunca debería olvidarse un padre del poder de la influencia que debe tener, puede ejercer, dada de parte de Dios hacia sus hijos. Bien encaminada, hermanos. Moisés, levantados. Timoteos, piensen en esos ejemplos. Todo por una buena influencia. Así que, hermanos, entonces, la Biblia nos enseña sobre qué influencia somos. Usted dirá, yo no tengo hijos, yo no. Pero también somos influencia, hermano, para alguien. Buena o mala. Todos aquí somos influencias. La pregunta sería, ¿qué tipo de influencia somos? La gente desea cuando nos mira, ay, me gustaría ser, o que dicen, no me hable de eso. ¿Qué tipo de influencia somos? Medite en lo que ha escuchado usted en este día de la palabra de Dios. Piense en eso. Piense en la influencia que ha ejercido, sea buena o sea mala, y que hoy se está reflejando en sus hijos. Mire, Dios es experto en ayudarnos. La Biblia dice que Dios es aquel Dios que nos restaura cuando nos arrepentimos, nos perdona, y no solo eso, nos ayuda, nos da de su gracia. ¿Necesita usted gracia de Dios para ser una buena influencia? ¿Por qué no le pide al Señor que ayude a su vida, a caminarse, que le encamine a usted primeramente, que lo cambie a usted para que usted pueda ser una buena influencia para su hijo? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Qué privilegio, Señor, escuchar tu santa palabra. Hemos considerado, Señor, algunos ejemplos. Sabemos, Señor, de la grandeza de aquel hombre que tú llamaste, llamado Moisés. Pero al remontarnos un poco más al trasfondo, tenemos que reconocer, Señor, el buen ejemplo, la influencia, el trabajo de sus padres a pesar de tan corto tiempo, Dios. Ayúdanos, Señor, a aprender estos principios de ser influencia buena para otros, Dios. Ruego, Señor, por cada madre, por cada padre, desde tu gracia, sabiduría. Cámbiale, Señor, en aquellas áreas que necesitan ser transformadas. Ayúdale, Señor, y también rogamos por cada hijo inconverso, por cada joven rebelde. Ayúdale a los padres, Señor, y sobre todo, Señor, que puedan también conocerte como Salvador. Bendice este tiempo, Señor, y estamos muy agradecidos por el culto del día de hoy. En nombre de Jesús. Amén y amén.